Hey, muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Un Estudiante Patriota y en este nuevo vídeo vengo a concluir finalmente con la serie sobre falacias, señores, que ya con este sería el tercer vídeo, perdón. Pues bien, como os voy diciendo, en este vídeo trataré de concluir con la serie sobre falacias. Eso sí, es una serie que podría retomar en caso de poder aportar algún otro tipo de contenido interesante a ella. Pero, visto lo visto, no va a ser algo en un futuro, no va a ser algo en un futuro a corto plazo, por así decirlo. ¿Y por qué no? Pues porque tengo muchos otros proyectos de vídeos planeados. Y quiero también que vean la luz, evidentemente, que seguro que os gustarán. Así que venga, no me enrollo más. Vamos a ir empezando con el vídeo, gente. Y nada, espero que lo disfrutéis de corazón. Adelante. En el anterior capítulo de esta serie, estuvimos viendo algunos de los tipos más complejos de falacias, tanto para su detección como en su misma concepción y explicación lógica. En este tercer vídeo, nos introduciremos en los tipos de falacias menos conocidos, pero que también tienen cierto peso dentro de la argumentación y de la dialéctica, y que por tanto deberíamos comentarlas. Falacia del francotirador. Esta falacia consiste en inferir una relación entre eventos que no tienen ninguna relación entre sí, a través de la manipulación y de maquillar dicha información hasta que tenga sentido para construir un argumento que pretende ser sólido. El nombre de esta falacia proviene de una broma, en la que un tirador dispara varias veces de forma aleatoria en un granero y marca cada uno de los puntos de impacto como diana, autoproclamándose francotirador. El objetivo de esta falacia es claro: relacionar varios conceptos entre sí sin ninguna prueba de peso que sustente tal relación. Veamos un ejemplo de este tipo de falacia. El nombre de Juan tiene 4 letras. 4 es un número que en la cultura japonesa se asocia con la muerte. Por tanto, Juan es un asesino. ¿Por qué este razonamiento es falaz? Porque es un razonamiento que trata de construir un relato en base a hechos que no constituyen más que meras coincidencias sin ningún tipo de relación. Que el nombre de alguien tenga 4 letras evidentemente no lo va a convertir en asesino solo porque el 4 en Japón se asocie con la muerte. Se trata de información vertida al azar, sin ningún tipo de relación causal probada que asocie todos los datos entre sí. De ahí que se considere este tipo de argumento como una falacia, concretamente como una falacia del francotirador. Falacia de apelación al ridículo. La apelación al ridículo es un tipo de falacia que consiste en presentar los argumentos del oponente de tal forma que estos parezcan ridículos o irrisorios. No busca atacar los argumentos del oponente con la finalidad de desmontarlos, sino que busca únicamente desaprobar estos argumentos bajo la premisa de que son ridículos, sin llegar a contraargumentar en ningún momento el porqué. De ahí que esta falacia pueda ser considerada como un intento de falacia del hombre de paja, ya que se trataría de deformar el argumento del oponente concretamente para hacerlo ver como ridículo. Y a ver, esto no significa que no existan argumentos ridículos, que evidentemente existen. Lo que pasa es que no se puede contraatacar contra un razonamiento bajo la mera apelación al ridículo, ya que corres el riesgo de no estar diciendo absolutamente nada. Veamos un ejemplo para que quede claro. Si la teoría de la evolución fuese cierta, tu abuelo sería un gorila. ¿Por qué este ejemplo constituye una falacia de apelación al ridículo? Porque no se está atacando a las bases reales de la teoría de la evolución, sino que se están deformando los argumentos a favor de esta para darles una apariencia absurda que nos permita ridiculizar la postura de nuestro oponente en un debate. El argumento se basaría en la suposición falsa de que la teoría de la evolución afirma que la evolución es un proceso lineal donde unas formas evolutivas surgen tras la caída de otras, cuando la realidad es que la evolución no funciona así. Distintas formas evolutivas de una misma especie pueden convivir en el mismo periodo de tiempo. Simplemente, las formas más obsoletas desde un punto de vista evolutivo van desapareciendo al no poder adaptarse a las nuevas condiciones del entorno. Pero esto no significa que el surgimiento de una nueva forma evolutiva se diese necesariamente en el momento inmediatamente posterior a la desaparición de la anterior. Así que no, que mi abuelo no sea un gorila no desmiente la teoría de la evolución. Usar esto como argumento en cualquier debate serio debería hacer quedar en ridículo a quien lo emplea de forma prácticamente inmediata. Porque no es un contraargumento, sino una deformación del argumento del oponente con la finalidad de ridiculizarlo.
Falacia ad passiones. La falacia ad passiones o de apelación a las emociones es una falacia en la que se trata de manipular las emociones del oponente o del público, en lugar de usar argumentos válidos para desmontar los argumentos del oponente. Es decir, aparte de ser una falacia, es una forma de chantaje emocional que conviene evitar en los debates. Y tiene muchos subtipos, entre ellos la falacia de apelación al ridículo, que la hemos mencionado anteriormente. Pero un ejemplo puro de falacia ad passiones sería el siguiente. Imaginemos que una persona ofrece una argumentación en contra del feminismo de alguno de sus axiomas troncales. Como contestación, la feminista contra la que está argumentando le espeta lo siguiente. ¿Entonces no te preocupan las mujeres? ¿No tienes hermanas, madre, primas, amigas, novia, etcétera? Por un lado, esto podría constituir una falacia del hombre de paja al deformar el argumento del adversario, a través del cual no podría sacarse esa conclusión. Pero también constituye una falacia ad passiones desde el momento en que su estrategia consiste en apelar a las emociones del oponente y probablemente del público para ejercer la persuasión. No se ataca a los argumentos, sino que se trata de chantajear al público y al propio interlocutor. ¿Queda claro en qué consiste esta falacia? Sí, pues pasemos a la siguiente. Falacia in terrorem. La falacia in terrorem o de apelación al miedo es una falacia que consiste en emplear tácticas para infundir miedo o terror respecto a las posturas de un interlocutor o respecto a las posturas de alguien o algo a lo que se critica. Los argumentos se limitan a presentar una ilusión negativa o aterradora alrededor de una idea o argumento. Un ejemplo de esto sería lo siguiente. Si Vox gana las elecciones, las mujeres perderán sus derechos. Aquí tenemos un claro ejemplo de falacia in terrorem, ya que nos están aportando razones de peso para criticar a Vox. Que aclaro, Vox tiene cosas criticables como todos los partidos, evidentemente, no soy un fanboy de Vox, ni mucho menos. Pero hay que dejar claro que esto no es un argumento válido porque no está dando razones de peso, sino que únicamente está apelando al miedo. Concretamente al miedo que puedan tener las mujeres a ver amenazados sus derechos y libertades. Quienes usan esta falacia como estrategia de propaganda saben perfectamente que el miedo es una de las emociones más primitivas y maleables del ser humano, por lo cual apelando a él es muy fácil posicionar a tu audiencia de tu parte. Pero precisamente por esto es muy importante señalar esta falacia, ya que es una estrategia sucia que no da argumentos por los que una postura sería inaceptable, sino que apela al miedo para convencer, sin argumentos válidos que lo justifiquen. Y creo que podríais encontrar muchos ejemplos prácticos de esto en el discurso político de todas las formaciones existentes en el arco parlamentario. Vamos, yo creo que ninguna se salva de haber empleado en algún momento de su carrera o de su trayectoria como partidos este tipo de falacia. Falacia de envenenamiento del pozo. El envenenamiento del pozo es una falacia muy ampliamente usada en retórica, donde se da previamente a un público información negativa, ya sea falsa o verdadera, con la finalidad de ridiculizar o desacreditar a un adversario y todo lo que dirá en ese debate. Es una estrategia con la cual se posiciona al público en contra del rival sin conocer sus posturas. El nombre de esta falacia proviene del envenenamiento de los pozos, una estrategia en tiempos de guerra que pretende envenenar el acopio de agua de un adversario con la finalidad de debilitarlo antes de lanzarle un ataque. Un ejemplo de esta falacia sería el siguiente. Imaginemos que hay un debate electoral entre los candidatos actuales de los partidos políticos mayoritarios, que vendrían siendo Ione Belarra, de Podemos, Pedro Sánchez, del PSOE, Inés Arrimadas, de Ciudadanos, Pablo Casado, del PP y Santiago Abascal, de Vox. Imaginemos que se da información sobre cada uno de los candidatos y de sus respectivos partidos antes de iniciar el debate. Y que cuando se da información sobre Abascal y Vox, se trata de dar información de carácter negativo polarizante con la finalidad de posicionar a la audiencia en contra del candidato de Vox y así juzgar desde el sesgo de confirmación todos los argumentos que ofrezcan el debate. Imaginad que, por ejemplo, se sacan cosas como su opinión sobre el matrimonio homosexual, si a puntos polémicos nos referimos. En este momento, en el momento en que se saca esta información en la carta de presentación del candidato, se está ejerciendo una falacia de envenenamiento del pozo, ya que los presentadores del debate son perfectamente conscientes de que la audiencia va a cogerle manía antes de escucharle hablar solo con esta información. Se trata de un ejemplo de falacia de envenenamiento del pozo, ya que busca envenenar la imagen del candidato para que así se juzgue desde el rechazo y no desde la objetividad todo aquello que el candidato diga. Falacia del equívoco. La falacia del equívoco o antanaclasis
es una falacia que consiste en el uso engañoso de una palabra polisémica, es decir, de una palabra que posee varios significados distintos entre sí, con el propósito de hacer adoptar a esa palabra el significado que el orador quiera darle para poder emplearlo como argumento. Por ejemplo, pongamos el siguiente ejemplo de ello. Carlos es un burro. Los burros tienen orejas largas. Por lo tanto, Carlos tiene orejas largas. La falacia del equívoco en esta ocasión se hallaría en que en el razonamiento se intercala la definición de burro referente a una persona estúpida, grosera o corta de mente con la definición de burro como animal. Es decir, dos significados de una misma palabra se están confundiendo a propósito con la intencionalidad de dar un argumento válido que evidentemente no lo consigue. A esto se le llama falacia del equívoco. Falacia ad crumenam. La falacia ad crumenam, argumento ad crumenam o apelación a la riqueza es una falacia que consiste en concluir que algo es cierto porque la persona que lo afirma es rica. Básicamente ese es el concepto general de la falacia. Un ejemplo de esta falacia sería el siguiente. Víctor, que dirige una empresa multinacional de textiles y tiene 18.000 millones de euros en su cuenta corriente, afirma que los pobres son pobres porque quieren. Por tanto, los pobres son pobres porque quieren. Esta afirmación sería una falacia ad crumenam porque el hecho de que quien diga que los pobres son pobres porque quieren sea rico no va a tener la razón. No va a tener la razón por mucho dinero que tenga en su cuenta corriente. O sea, quienes digan que los pobres son pobres porque quieren no van a tener razón por mucho dinero que tengan en su cuenta corriente. Es decir, se está empleando el patrimonio de una persona como dato a favor del argumento que se quiere dar, lo que es a todas luces falaz. Los pobres pueden ser pobres por muchos motivos diferentes: desempleo debido a una crisis, haber nacido en un contexto familiar donde escasea el dinero, pérdida de las propiedades y el patrimonio en un proceso de divorcio donde se ha interpuesto una denuncia por violencia de género, etc. Se me ocurren miles de supuestos. Y evidentemente una persona que diga lo contrario no va a estar en lo cierto independientemente de su riqueza o patrimonio, por lo que esto es una falacia. Falacia ad Lazarum. La falacia ad Lazarum consiste exactamente en lo mismo que la falacia ad crumenam. Consiste en dar por válida o cierta una afirmación por el hecho de que quien lo dice es pobre. La falacia se llama así por la parábola del Nuevo Testamento, el rico y el Lázaro. Un ejemplo de esta falacia podría ser el siguiente. Este político se ha bajado el sueldo, por tanto, seguro que lo que dice es correcto. Yo puedo entender que a la ciudadanía, un político que decide bajarse el sueldo le resulte más confiable, ya que el hartazgo de que los políticos se gasten dinero de nuestros impuestos en sus caprichos personales es considerable. Pero no por ello se puede presuponer que un político que se baja el sueldo va a tener razón en lo que diga, porque como ser humano también puede equivocarse o en su defecto mentir. Este argumento constituiría una falacia ad Lazarum porque trata de apelar a la menor cantidad de dinero del emisor de una opinión o argumento para validarlo, cuando evidentemente la validez de sus argumentos dependerá de los hechos y evidencias que los apoyen y no a hechos externos que no tengan nada que ver con su argumentación. Falacia de las muchas preguntas. La falacia de las muchas preguntas es una falacia que se produce cuando alguien realiza una pregunta que presupone algo que no ha sido probado o que no ha sido aceptado por todas las personas implicadas. Retóricamente, la falacia de las muchas preguntas es frecuentemente empleada para dar a entender la presunción o conocimiento de la respuesta a la pregunta por parte de quien la realiza. Esta falacia también se produce cuando un orador realiza muchas preguntas complejas buscando aquella que no tenga respuesta para aferrarse a ella como prueba o deducción de que su argumento no es válido. De que un argumento no es válido. Un ejemplo de dicha falacia sería el siguiente. Imaginemos que se está realizando un interrogatorio en una comisaría de policía, donde se está interrogando a un muchacho acusado del asesinato de una joven. Aun sin tener pruebas sólidas de que el hombre al que están interrogando sea el asesino, uno de los policías afirma lo siguiente: ¿cuando mataste a la chica, escondiste el cadáver? Pues bien, aquí tendríamos un claro ejemplo de falacia de las muchas preguntas, ya que se está presuponiendo que el interrogado es el asesino sin ningún tipo de prueba sólida.
y obligando al acusado a contestar a la pregunta, en cuya contestación tendría que admitir sí o sí que él fue el asesino. Da igual si contesta que escondió o no el cadáver. En la propia pregunta se halla contenida la suposición de que él mató a la chica. Pero claro, la propia afirmación constituye un razonamiento falaz desde el momento en que el policía carece de pruebas para determinar que el muchacho fue el asesino, y entre las pruebas que ya poseen, ninguna es concluyente para extraer un veredicto al respecto. Falacia de acento. La falacia de acento o énfasis es una falacia que se produce cuando se cambia el significado de una frase marcando el acento oracional inusual o cuando en un pasaje escrito no se aclara en qué palabra debe recaer el énfasis. Esta falacia se encontraba en las refutaciones sofísticas de Aristóteles como prosodia, que más tarde se traduciría al latín como accentus. Un ejemplo de esta falacia sería el siguiente. Imaginemos la siguiente frase: yo no realicé la prueba ayer. Pues bien, esta frase podría tener por sí sola, sin contexto o justificación alguna, 6 significados diferentes que podrían describir 6 supuestos o situaciones diferentes. 1. Que la prueba la realizó otra persona. 2. Que no realicé la prueba. 3. Que hice otra cosa con la prueba. 4. Que realicé una prueba diferente. 5. Que realicé otra cosa. 6. Que realicé la prueba otro día. Emplear esto como respuesta constituiría una falacia no por la falsedad de la afirmación, que podría ser verdadera, sino por la ambigüedad de su significado y la multiplicidad de sus interpretaciones. Es una falacia poco común en los debates y que sobre todo se limita a ámbitos lingüísticos concretos, por lo que no debería ser muy preocupante para un orador, pero nunca está de más conocerla. Argumento ad dictionarium. El argumento ad dictionarium es una falacia lógica que consiste en decir que una afirmación es válida únicamente mediante la autoridad del diccionario, es decir, emplear al diccionario como fuente en un debate para definir un concepto a través de la definición de este que se hallaría recogida en dicho diccionario. Veamos el ejemplo más conocido quizás de esta falacia. El feminismo es igualdad. Lee el diccionario y mírate la definición del feminismo. Este argumento es un claro ejemplo de argumento ad dictionarium, y esto se debe a varios motivos. En primer lugar, porque las definiciones de los diccionarios no son estáticas, como se puede comprobar en este mismo ejemplo. La definición actual de la RAE de feminismo, que data de 2014, es efectivamente esta, pero ¿qué pasa cuando nos vamos a la definición anterior, que data del año 2001? Pues que encontramos lo siguiente: doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres. Y sé que la segunda definición de 2001 afirma que buscaría igualdad de las mujeres con los hombres, pero esto es un ejemplo para que veáis que ya no es principio de igualdad entre hombres y mujeres como afirma la definición actual. Es decir, las definiciones pueden cambiar con el tiempo y conforme el vocabulario popular cambia. Y en segundo lugar, porque las definiciones de los diccionarios no son absolutas. Es decir, el diccionario no está para decirte cómo debes hablar, sino para recoger cómo habla la gente y las definiciones mayoritariamente aceptadas como válidas de una determinada palabra. Hasta las propias feministas saben esto, cosa que se demuestra cuando buscan cambiar palabras o definiciones del diccionario porque les parecen machistas. Por tanto, la conclusión es la siguiente: la apelación al diccionario es una falacia lógica porque el diccionario cambia conforme pasa el tiempo. Es decir, que no es estático, y porque está para recoger palabras y definiciones usadas por la gente, no para decirnos cómo debemos hablar. Esto último sería dar un mal uso al diccionario. Falacia relativista. La falacia relativista o subjetivista es una falacia que se produce cuando alguien afirma que algo puede ser cierto para unas personas pero no para otras. Es decir, afirmar que la certeza de una afirmación depende de la subjetividad de quien la afirma. Esto es evidentemente falso, ya que una afirmación cierta será cierta independientemente de la subjetividad, siempre y cuando estemos hablando de realidades objetivas, que es cuando esta afirmación constituiría una falacia. Un ejemplo de esta falacia sería el siguiente: imaginemos que alguien afirma que la Tierra es esférica, a lo que su interlocutor afirma: eso es cierto para ti, pero no para mí. Esto es una falacia relativista, ya que se está cambiando la visión de la verdad para defender un argumento cuando previamente se había acordado que esta era objetiva. Esto es una falacia
porque el hecho de que la Tierra es esférica es algo fácilmente demostrable mediante numerosas evidencias empíricas, independientemente de las percepciones subjetivas. Y esto es muy importante entenderlo. Las percepciones subjetivas no constituyen argumentos de peso con una carga probatoria sobre una afirmación o hipótesis que se quiera probar. Son las evidencias y hechos que acompañan al argumento las que le dotan de validez. Falacia de la verdad a medias. La falacia de la verdad a medias es una falacia en la que se presenta algo creíble y se toma eso como buena razón para creer que el resto de la presentación es verdadera. El objetivo de esta falacia es que se tome por verdadero el conjunto completo de la proposición en base al contenido verdadero de esta, que no englobaría la totalidad de dicha proposición. Es una estrategia ampliamente utilizada en el contexto de la política en las democracias representativas y o parlamentarias, ya que su uso puede ser muy útil para eximir a los políticos de responsabilidad ante un caso de corrupción a través de un hábil manejo del lenguaje que consista en contar una mentira que contenga determinadas afirmaciones verdaderas para dotarla de credibilidad. ¿Qué ejemplos se os ocurren? Ahora, pongamos un ejemplo de este tipo de falacia. Una afirmación muy cotidiana para ilustrar esta falacia sería: el sol se pone por el oeste. Esta afirmación, que a priori puede parecer verdadera, es una falacia de la verdad a medias desde el momento en que esta afirmación está enunciada desde nuestro punto de vista como observadores, ya que en el polo norte el sol se pone en el sur y en el polo sur el sol se pone por el norte una vez al año por la inclinación del plano del ecuador con respecto a la eclíptica. Nota: para quien no lo sepa, la eclíptica es la línea curva imaginaria por donde transcurre el movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra, efecto producido por los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Es decir, que si bien lo de que el Sol se pone por el oeste es cierto, hay que contextualizar esta afirmación y entender que la posición relativa del Sol también depende de la latitud y longitud terrestres donde nos encontremos. Y esto sería un ejemplo banal de falacia de la verdad a medias, señores. Reductio ad Hitlerum. La falacia conocida como reductio ad Hitlerum es una falacia que consistiría en invalidar un argumento o idea determinados en base a que también eran defendidos por Adolf Hitler. El término fue acuñado por el filósofo político judío alemán Leo Strauss, profesor de la Universidad de Chicago, para hacer referencia a que un punto de vista queda refutado automáticamente por ser casualmente compartido por Hitler. Un ejemplo de esta falacia podría ser argumentar que como Hitler creó empresas públicas como Volkswagen, entonces crear empresas públicas es malo ya que también lo hizo Hitler. Y sería un ejemplo clarísimo de reductio ad Hitlerum, porque el hecho de creer que Hitler crease empresas públicas no convierte a la creación de empresas públicas en algo negativo. Para calificar esto como algo negativo, se tendría que recurrir a observar el desarrollo económico de aquellos países que implementaron estas medidas de forma general, y solo así se podrían sacar conclusiones, sin caer en otras falacias en las que también se puede caer al realizar este análisis, tales como las falacias cum hoc ergo propter hoc y post hoc ergo propter hoc, explicadas en el vídeo anterior. Reductio ad Stalinum. La falacia conocida como reductio ad Stalinum es una falacia lógica que consiste en hacer exactamente lo mismo que en la falacia anterior, pero con Stalin en vez de Hitler. Esta falacia pretende desacreditar la postura del oponente acusándole de simpatizar con el socialismo o el comunismo, y más concretamente con Stalin. El objetivo es exactamente el mismo que el del reductio ad Hitlerum, solo que más aplicado a personas de izquierdas o con ideas que simpaticen con ciertas ideas de la izquierda política. Una afirmación que ejemplifica muy bien esta falacia sería la siguiente: Stalin apoyaba la industrialización impulsada por el Estado, por tanto la industrialización impulsada por el Estado es mala. Este ejemplo es claramente una falacia de tipo reductio ad Stalinum, ya que en la mencionada afirmación se trata de desacreditar una medida económica que, si bien puede ser más o menos criticada en según qué aspectos, únicamente porque Stalin la llevó a cabo. Y bueno, creo que aquí podemos finalizar con la lista de falacias. Estoy seguro de que me he dejado muchas otras en el tintero, pero con las expuestas en los 3 vídeos sobre este tema que he realizado, diría que vais más que arreglados para aprender a detectar argumentos capciosos o engañosos que puedan emplear en vuestra contra en un debate. Espero, de corazón, que este conocimiento os haya servido. Y nada, si has llegado hasta este punto del vídeo, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Compartid este vídeo, dadle a la campanita para obtener nuevas notificaciones y
investigad las cosas por vuestra cuenta, desarrollad un pensamiento crítico. Que eso es lo más importante. O sea, no me creáis a mí por el hecho de ser yo y de que parezca que lo sé todo aquí, que parezca que soy una enciclopedia con patas, que luego fallo que luego fallo y me echáis la culpa. Pero nada, gente. Un abrazo enorme a todos, cuidaos mucho y recordad, ¡viva España! Y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo.